Compartirles el la grabación. Estamos en este primer espacio abierto para el aprendizaje, en el que vamos a dar, por presentarles a ustedes, primero que nada, darles la bienvenida y agradecerles su participación, su apoyo, su presencia en este primer espacio, en el que vamos a iniciar el módulo 4 titulado Textos y visiones del mundo. Esta tiene como propósito, en esta sesión hacer una presentación primeramente de, su servidora. Mi nombre es Guadalupe Trujillo Sarmiento. Me da mucho gusto comunicarles que voy a ser su asesora virtual durante este mes, durante este módulo 4. Mi perfil profesional es licenciada en literatura hispanoamericana y me he desarrollado en el campo de la comunicación. Por lo tanto, he ofrecido cursos, módulos, desde el módulo propedéutico hasta el módulo 5, que tiene que ver con argumentación, dado que todos estos módulos tienen que ver precisamente con el campo profesional de la comunicación. Entonces, en este espacio tenemos como asuntos a tratar, después de la presentación que acabo de hacer, em, hablarles un poquito del propósito que tienen estos espacios, cómo va a ser la forma de trabajo durante este mes, digamos, el propósito de esta unidad 1 que tiene que ver con, la semana 1. Por lo tanto, también ver qué aprendizajes esperamos lograr con estas actividades, a darles a conocer algunos conocimientos básicos que tenemos que ir familiarizándonos con algunos conceptos para poder entender el tema del que vamos a hablar. También ver que con todas estas actividades vamos a lograr ciertas habilidades, con las actividades integradoras de esta semana, algunas recomendaciones para sus actividades y las preguntas y comentarios, aunque las puse al final. La idea es que ustedes puedan participar. Recuerden que en cada espacio pues tiene un 1.25, pero es importante que participen, que pregunten, que cuestionen, que aporten alguna información o alguna aclaración para que puedan, tener acceso a este 1.25 puntaje por sesión. Al al final del mes son 8 sesiones, 2 sesiones por semana. Si ustedes participan en todas las sesiones, pues tendrán 10 puntos, muy, muy buenos para apoyarse en su calificación final. Y bueno, el propósito de estos espacios abiertos es para que ustedes esclarezcan precisamente sus dudas sobre las actividades. Por eso, les pido que puedan interrumpir en cualquier momento, en el momento que les surja alguna duda, algún comentario, ya sea a través del chat, levantando la mano o activando su micrófono y su cámara, em, sin temor a interrumpir la clase. Para eso estamos, para apoyar, para aprender. También, trataremos de explicar un tema en cada sesión referente a los conocimientos que debemos tener para lograr, resolver las actividades integradoras. Y repito, la participación debe ser activa, es decir, no nada más estar presentes, sino realmente participar. Aunque sea una pregunta muy sencilla, no duden en preguntarla para que tengan pues, poder obtener ese 1.25 por cada sesión. Bien, también hablarles de las normas de la etiqueta, ya que es muy importante observar estas normas durante nuestra comunicación, tanto en los espacios abiertos como en el mensajero de plataforma, o en los foros en los que vamos a estar participando, o en el correo electrónico. Estos principios tienen que ver con las normas de etiqueta, pero en Internet, por eso se le llama netiqueta. Entonces, estas normas, buscan fomentar una cultura de respeto y cordialidad entre todos los que nos comunicamos, a través de prepa en línea, a través de la plataforma,
con todos los agentes educativos, con ustedes como estudiantes y entre ustedes como compañeros. Entonces, es importante siempre, siempre mostrar ese respeto, esa cordialidad, tratando de, pues, llevar a cabo una comunicación asertiva. Por ello es importante que saluden siempre antes de iniciar una conversación o un mensaje escrito por medio de la mensajería de plataforma, repito, los foros de aprendizaje y el correo. También es importante, eh, ahí vamos a dar la bienvenida a Wendy Stephanie. Bienvenida, Wendy, buenas noches. Entonces, es importante también que ustedes escriban correctamente el nombre de la persona a quien se dirige, sobre todo cuando se dirigen a alguien en específico, siempre deben mencionar su nombre, por favor, no nada más decir: "Estimado compañero, me gusta tu opinión respecto a este tema", porque no, sino: "Estimado compañero Fernando, López, me gustó tu participación en este foro por esto y esto y esto", ¿no? O sea, siempre mencionar su nombre. Deben ser claros, corteses durante sus participaciones en todos los espacios. También fomentar y tratar de escribir lo más correctamente posible en cuanto a las normas ortográficas y gramaticales. Deben también guardar, reservar la información que se comparte en esta comunidad de prepa en línea. No, divulgar, ni mucho menos andar comentando lo que aquí se dice. Aquí es un aprendizaje, eh, digamos que individual, y cada uno debe conservar lo que aprende, la información que se oferta en esta plataforma. También en sus mensajes, ya sea de manera verbal o escrita, deben procurar ser breves y concisos. Tratar de escribir mensajes breves, pero también, en el caso de las actividades, sí aportar una respuesta, pues, objetiva, clara, que esté justificada, ¿verdad? Fundamentada. Para ello, pues, también ahí sí, es no puede ser tan breve que a veces no se explique nada, ¿no? Debemos ser, de acuerdo a la información que estamos otorgando, algunas veces ser breves y algunas veces extendernos. Y también muy importante, ya como una forma de hacer un uso responsable de la información, es que siempre debemos otorgar las referencias o los datos de las fuentes de información que consultamos para fundamentar nuestra actividad, nuestro trabajo y, y cuando no se otorga, pues a veces se cae en plagio, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces a ver la forma de trabajo. Es muy sencilla, es la que han venido, observando a lo largo de módulos anteriores. Es decir, siempre van a recibir un mensaje de bienvenida los días lunes de cada semana en el foro de novedades. En este foro lo que exponemos, tanto su tutora y yo, es, los temas que vamos a ver durante la semana de manera breve, también comentarles o compartirles también ahí la liga del espacio abierto para esa semana, o por lo menos la primera sesión, que es de los miércoles. También otorgamos algún material de apoyo para que puedan tener mayor información. Si a veces los recursos no les son suficientes o no, que no son claros, bueno, les otorgamos algún otro material para que puedan apoyarse y puedan obtener mayor información. Recuerden que los espacios abiertos los otorgamos los días miércoles y viernes. Para ello, esta semana yo lo programé, las 2 sesiones, el miércoles y viernes a las 8 de la noche, pero estamos, en espera de la votación que ustedes van a hacer en el apartado "Definamos el horario para nuestras sesiones", en el en este apartado, ustedes tienen de aquí al domingo para votar por cuál horario les interesa o les conviene más,
y lo que voté la mayoría es como voy a programar las sesiones de las siguientes 3 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa? También, comentarles que las actividades integradoras se entregan de lunes a viernes, de preferencia. Sabemos que muchos de ustedes trabajan, tienen muchas actividades, tienen otras situaciones y que a veces no pueden entregar el viernes, sino entre el fin de semana, sábado y domingo. Bueno, no hay ningún problema, pero sí quedar claro que cuando entregan el viernes, bueno, las calificaciones se entregarán entonces de lunes a miércoles. Recuerden que nosotros tenemos 72 horas para de límite para entregar calificaciones. Entonces, no se desesperen si a veces entrego hasta el miércoles, cuando sobre todo entregan actividades entre sábado y domingo, ¿de acuerdo? Porque recuerden que sábado y domingo, pues, no son laborables o no son días hábiles, digamos, para trabajar. No es una obligación, sin embargo, a veces sí, cuando se satura la actividad, pues sí tengo que calificar entre sábado y domingo, y también apoyarles con algunas respuestas que tengan en algún mensaje que me envíen por el mensajero, por supuesto que estaré respondiendo, sobre todo antes de las 24 horas que tenemos de límite, ¿de acuerdo? En plataforma estoy por lo regular de 12 del día a 2 de la tarde y de 9 de la noche a 10 o 11 de la noche aproximadamente. Y si no, ya saben que pueden contactarme a través de el mensajero, del correo electrónico y en los foros también, si tienen alguna duda respecto a algún tema que se esté tratando en el foro Aprendiendo, por supuesto que ahí también pueden contactarme, cuestionarme y por supuesto que les voy a estar respondiendo lo más pronto posible. Comentarles también que cómo se evalúa el plagio. Recuerden que está prohibidísimo en prepa en línea, así sea una respuesta parcial. Actualmente ya no se permite una segunda entrega cuando se detecta o se identifica un plagio parcial. Antes sí, sin embargo, ahora pues se queda ya la actividad como no evaluable. Por ello les pido que no cometan esa situación, esa actitud, porque em, miren, siempre es válido tomar información de otras fuentes, de otros autores, sobre todo, pero de manera parafraseada o elaborar citas textuales. Ahí sí se toma tal cual la información de un autor y se coloca en nuestra actividad, pero siempre dando el crédito al autor y colocando entre comillas de dónde a dónde es la información que tomamos prestada. Y es válido, podemos entregar un trabajo saturado de citas textuales o parafraseo siempre que aportemos tanto el crédito al autor como las referencias de las fuentes utilizadas. Muchas veces en la rúbrica no se menciona que se evalúa las referencias, pero sí en una forma de hacer uso responsable de la información, ahí sí se evalúa que se coloquen siempre las referencias, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir viendo también a lo largo de las sesiones cómo elaborar citas textuales, cómo elaborar una referencia y cómo se coloca un parafraseo. Extensiones de tiempo para entrega de actividades tienen derecho a tres extensiones de tiempo a lo largo del módulo. Sin embargo, no se confíen, siempre traten de entregar sus actividades en la semana correspondiente. Si por alguna situación que van a entregar su actividad ya al último minuto, digamos a las 11:57, y se satura o se bloquea o ya no les se cierra, ya no les permite entregar la actividad, en ese mismo momento pueden enviarme un mensaje comentándome que estaban ya a punto de subir su actividad, sin embargo, se saturó la plataforma y con gusto les puedo dar la extensión de tiempo para poder subir su actividad, habilitando la plataforma, ¿de acuerdo? Y de todas formas, recuerden que solamente en casos de fuerza mayor es como se otorga la extensión de tiempo. Y también haciéndoles mención, chicos, de que deben estar conscientes de que cuando entregan una actividad fuera del tiempo, ya no, por muy bien elaborada,
su actividad, ya no alcanza el 100%, es decir, de un 80 para abajo, ¿de acuerdo? Para que los demás no estén como inconformes, decir: "Ah, yo sí me esforcé, hice un sacrificio y entregué mi actividad en tiempo y forma", y sin embargo, la otra persona que tuvo más tiempo, pues tiene la misma calificación. No, sino que de 8 hacia abajo, o sí, hacia abajo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otra cosa? La entrega de actividades, calificaciones también empiezo a calificar desde el lunes, y varios de ustedes ya entregan actividades de lunes. Empiezo a calificar lunes, martes, miércoles, hasta el miércoles de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Para que no se desesperen. Recuerden que tenemos 72 horas a partir del momento que ustedes entregan su actividad. Bueno, si tienen alguna duda hasta ahorita, pueden comentarla, y si no, continuamos. Me voy a estar asomando al chat porque hay algún comentario. Hasta ahorita no. Solamente saludo de Wendy. Está Buenas todo bien, noches. gracias. Adelante, Sofi. ¿O alguien más? ¿Alguien que comentar algo? Esther, adelante. Ah, no hay dudas. Sí, Ok, ok. Continuamos entonces. Miren, vamos a dar paso ya a la situación académica. Tenemos en esta semana uno, vamos a ver la unidad uno, literatura, arte y expresión comunicativa. Todo el módulo se va a tratar de literatura. Vamos a ver qué es literatura, cómo se compone, para qué nos sirve, cómo lo podemos identificar, cómo se clasifica y sobre todo cómo podemos hacer un análisis literario, con qué elementos, qué características y para qué nos va a servir hacer este análisis literario. ¿De acuerdo? Entonces, todo el módulo, todas las 4 semanas van a estar leyendo bastante, chicos, sobre todo obras literarias de diferentes estilos, géneros, diferentes épocas en que fueron escritas, pero aparte de que van a aprender, se van a divertir, les aseguro. Entonces, ya con ese conocimiento de que va a ser mucha lectura, vamos entonces a ver que la literatura es un arte, y el arte de la expresión comunicativa, ya sea de manera oral o escrita. Es decir, tiene a la lengua como medio de expresión de manera oral o escrita. ¿De acuerdo? Entonces quedamos claro que la literatura es un arte, no es una ciencia, no es alguna otra situación más que un arte como la pintura, como el grabado, como la fotografía, como la música. Es decir, se crea, se recrea en ese momento. Todos podemos escribir una obra literaria teniendo conocimiento de eh, algunas figuras literarias, cómo es el lenguaje literario, en fin, para que podamos escribir una obra o bien expresarla de manera oral y en diferentes géneros literarios, ¿de acuerdo? Entonces, por ello mismo, el propósito de esta unidad es que ustedes lean textos, pero de manera analítica. Vamos a ver también qué es un análisis literario y para qué van a leer y para qué van a analizar. Bueno, para reconocer sus particularidades y la intención comunicativa, es decir, ¿qué nos quiere decir el autor en el fondo de su obra? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? Para identificar también dentro de la literatura cómo se clasifica en géneros literarios, y también a través de la lectura, del análisis, vamos a tratar de inferir o deducir cuáles son las visiones del mundo que nos plantean los autores, ¿de acuerdo? Porque los autores reflejan diferentes visiones, diferentes formas de ver la vida y el mundo, nos la expresan a través de sus textos literarios. Entonces, por ello mismo,
vamos a leer, repito, textos, pero de forma analítica. Es decir, nos vamos a meter al texto, tratar de desmenuzar, tratar de abrir como si fuera un relojito, ¿no? Que abrimos por la parte de atrás y vamos a ir separando esas partes, ir conociendo cómo se llaman esas características, esas diferencias y después volverlo a armar y saber ahora sí cómo funciona, de qué está hecho, cómo se llama cada partecita en la cual está compuesto un texto literario, ¿de acuerdo? También, una vez que conozcamos estas visiones del mundo que nos ofrecen los autores, que son diferentes, porque cada uno es único, cada uno, así sea un mismo tema o un mismo argumento, siempre un autor va a reflejar de manera única y exclusiva su visión del mundo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a contrastar las visiones del mundo que hacen los autores mediante la analogía, o sea, encontrarle ese parecido del contexto de la obra y del autor. Y vamos a ver precisamente qué es el contexto. Y además de la analogía de ustedes como estudiantes. Es decir, van a poder comparar esas visiones del mundo que ofrecen los autores con la visión del mundo que ustedes tienen, con la opinión que ustedes tienen de su entorno, de lo que observan y viven a diario, cómo es su mundo en comparación con esos otros mundos que vamos a conocer y analizar dentro de esos textos literarios. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Precisamente, ¿qué es lo que les preocupaba a los autores de, de reflejar dentro de sus obras? Tanto las preocupaciones individuales, sociales y artísticas del ser humano, ¿de acuerdo? Porque nosotros como seres humanos somos seres sociales, sociables, ¿verdad? No somos individuales. Casi muy poca gente está como aislada, como que incomunicada, ¿no? Casi siempre nosotros somos muy dados a comunicarnos. Y más ahora con la tecnología, con las redes sociales, uy, estamos, pero sí, pegados al celular, ¿verdad? A las redes sociales. Entonces vamos a encontrar qué le preocupaba o qué les preocupa a los autores de reflejar mayormente dentro de sus obras literarias. Vamos a precisamente valorar la calidad literaria de los textos que vamos a leer, la importancia del lenguaje, qué tipo de lenguaje se utiliza en la literatura y cómo se vale de formas de expresión que son poco usadas en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje común, como normalmente nos comunicamos, pues no hablamos como se escribe con un lenguaje literario. Y como es un lenguaje literario, también vamos a conocer. Entonces, miren, algunos conocimientos que deben ya ir adquiriendo para que se vayan familiarizando con los conceptos que vamos a estar utilizando constantemente al realizar un análisis literario, pues principalmente qué es literatura, qué es un autor, qué es un texto y qué es un contexto, qué es un lenguaje literario, qué es una forma y fondo, que son como elementos o pasos de análisis, conocer la forma de un texto y el fondo, qué nos quiere decir dentro de ese texto el autor y de qué está compuesto, ¿no? O sea, cómo es la forma y cómo es el fondo. También vamos a preguntarnos y a saber qué es un género literario, qué es un movimiento literario y cómo se clasifican, ¿de acuerdo? Entonces vamos, ustedes ya han leído sus recursos literarios, en sus recursos de plataforma, para que me vayan comentando si tienen ya una idea de qué es literatura o qué idea traen ustedes de qué es literatura. Recuerden que desde la primaria, secundaria, han venido leyendo textos que les han puesto sus maestros, ¿no? Y si tienen alguna idea de qué es literatura, coméntenme. Sí, bueno, yo ayer
estuve leyendo la guía del módulo y pues más o menos lo que yo vi que los textos literarios ¿sí se escucha? Sí, sí, escuchamos. Sí. Sí, compañera, sí te escuchamos. Ah, ok, gracias. Sí, bueno, ayer en los recursos que estuve leyendo en la plataforma, pues para mí, o lo que entendí, que los textos literarios expresan un contenido específico, adecuado con la forma que está escrita. Puede ser narrativa, lírico o dramático. Por ejemplo, por lo regular, son como cuentos, novelas, no sé, películas de acción, donde pues hay más como una obra en el aspecto de lo narrativo. Eso sería todo, asesora. ¿Es? Claro que sí. Muy bien. ¿Alguna otra opinión, algún comentario para ir viendo que en efecto, dice Wendy, es el arte de expresar ideas, emociones o historias a través de la palabra, ya sea escrita u oral. Puede manifestarse en formas como cuentos, poemas, novelas o teatro. Muy bien, perfecto. Ahí vamos viendo entonces qué es literatura, ¿verdad? Nos va quedando claro. Esta, esta definición, que también la tomé de sus recursos de plataforma, nos dice que viene literatura de la palabra litera, en latín, que es el uso de la palabra escrita como medio de expresión artística, es decir, significa letra. Ya desde ahí, literatura siempre la vamos a relacionar con letras, ¿verdad? Letras, pero de forma artística. Porque recuerden que es un arte, es el arte de crear, de escribir y de escribir, como dice aquí Wendy, emociones, ideas, historias, ¿verdad? Eso es lo que va a expresar la literatura, historias, emociones, ideas, pensamientos, sentimientos. Entonces, siempre la literatura va a ser subjetiva, es decir, nos mueven las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, esta obra, bueno, este arte de la literatura utiliza las palabras de forma artística. ¿Para qué? Para llamar la atención, para divertir al lector, para sensibilizarlo, para distraerlo, ¿de acuerdo? Entonces, literatura, repito, es un arte que tiene como medio la lengua y se expresa de manera oral o escrita, en efecto, como dice Wendy, y se manifiesta, por supuesto, o se expresa a través de géneros literarios. Vamos a ver cuáles son esos géneros literarios y los subgéneros o modalidades como los cuentos, los poemas, las novelas o las obras de teatro, ¿de acuerdo? Entonces, perfecto. Entonces, si ya sabemos que literatura es un arte y se expresa de manera oral o escrita, donde lo escribimos en textos literarios. Entonces, un texto literario es un escrito que contiene ya sea un lenguaje metafórico, connotativo o literario. Literario quiere decir que a través de figuras literarias o retóricas como la metáfora, el hiperbatón, el sinécdoque y una gran variedad de figuras literarias que nos sirven para elaborar un tipo de lenguaje artístico. Entonces, los textos literarios siempre van a utilizar un lenguaje artístico. También utilizan un lenguaje común, sí, pero tienen una, un objetivo, una forma de narrar, digamos, un fin dentro de lo que es un texto literario. A diferencia de otro tipo de textos que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, los textos científicos, los textos
periodísticos, los de divulgación, etcétera, donde utilizan un lenguaje objetivo, un lenguaje claro, que no presenta emociones y es un lenguaje neutral. En cambio, los textos literarios siempre van a manejar ese tipo de lenguaje literario para mover emociones, ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje metafórico y connotativo, vamos a ver cuáles son, que tiene que ver con el lenguaje literario, pero ¿para qué utilizamos dentro de los textos literarios el lenguaje literario? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre otro tipo de textos? Pues aquí dice que es para conmover al lector, para sensibilizarlo de una situación, es decir, hacerlo consciente de una realidad que ofrece también el texto, para divertirlo, para entretenerlo y para estimular su imaginación. Por ello es que siempre que leamos un texto literario, siempre nos va a ofrecer una especie de evasión de la realidad. Nos vamos a meter a esa visión, a esa realidad, como la ve el autor y cómo nos la ofrece. ¿De acuerdo? Entonces ya van viendo más o menos de qué va la literatura y cuál es la intención de un texto literario, a diferencia de otro tipo de textos. Por ejemplo, los periodísticos pues usan un lenguaje objetivo, decíamos, referencial, es decir, nada más dar la nota objetiva, directa, sin emociones, ¿verdad? Es decir, solamente una noticia, como es. En cambio, la literatura siempre va a tratar de ofrecer un tipo de lenguaje diferente con tal de mantener al lector ahí centrado, concentrado en la lectura, en la historia que narra y queremos saber más y qué sigue, ¿no? Como una especie de suspenso, como en las películas, ¿verdad? Se va creando un suspenso y después ya se requiere que eh, haya un desenlace, ¿no? Un descanso para que estemos tranquilos. Les decía, miren, aquí están los tipos de textos, a diferencia de los científicos, informativos, están los literarios o expresivos. Y estos tipos de textos literarios también tienen su clasificación, así como los científicos que se clasifican en didácticos, de consulta, de divulgación, tecnológicos, etcétera. Y los periodísticos se clasifican en periódicos y revistas, y aparte tienen sus propios géneros, ¿no? Como la entrevista, el reportaje, la crónica, la columna, la crítica. Dentro de los géneros literarios también tiene sus clasificaciones. Entonces, vean, los géneros literarios se clasifican en tres grandes géneros. Son los narrativos, los dramáticos y los líricos. Y cada uno de estos géneros tiene también su clasificación o su subgénero, se puede decir, o modalidad, ¿no? Entonces, dentro de los géneros narrativos podemos encontrar el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, etcétera, ¿no? Dentro de los géneros dramáticos, que tiene que ver siempre con una obra de teatro, tiene también su subdivisión, es decir, se clasifican en drama, tragedia y comedia. O los géneros líricos se clasifican en himno, oda, canción, elegía, soneto o poesía. Entonces, dentro de su actividad integradora 1, si ustedes allí les pide mencionar a qué género literario pertenece cada uno de los textos que van a leer, son 3 textos literarios. Entonces, está pidiendo la instrucción, dice, el género. ¿A qué género literario? Ya dijimos que son 3, lírico, dramático y narrativo, ¿verdad? Entonces, si ustedes dicen, el cuento de Caperucita Roja es una poesía. Bueno, si realmente fuera poesía, ese sería el subgénero, ¿están de acuerdo? Porque el género sería lírico, ¿sí? O si es narrativo, bueno, ese es el género y el subgénero o la modalidad es un cuento,
Entonces, ahí deben ir diferenciando que los tres grandes géneros son lírico, narrativo y dramático. Y cada uno tiene sus clasificaciones. También ahí veríamos a qué corresponde cada uno. Entonces, ustedes ponen, este texto es lírico y se trata de una poesía, perfecto, es una respuesta correcta. Pero si ponen como género, es un soneto, ese sería la modalidad o el subgénero, ¿de acuerdo? El género sería lírico, ¿de acuerdo? Entonces vayan teniendo ahí claridad en diferenciar cuando es un género y cuando es un subgénero o modalidad. Otro elemento, otro concepto que debemos tener claro es qué es el autor. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor procede del vocablo latino auctor, pero no actor, porque esa es otra cosa. Autor se refiere al individuo que es el creador, el inventor, el generador o productor de algo. Por ejemplo, en la oración, Dan Brown es el autor del Código Da Vinci, uno de los libros más vendidos de las últimas décadas. Quiere decir que Dan Brown es el que creó esta obra que se llama el Código Da Vinci, ¿no? Em, otra frase, voy a descubrir quién fue el autor de este acto de vandalismo y lo castigaré. Ahí estamos diciendo o tratando de descubrir quién fue el que realizó el acto de vandalismo, el autor, el que produjo o el que creó ese vandalismo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes pueden ser autores de una idea, de algún pensamiento, de alguna receta de cocina, ¿no? Porque son los que generan, inventan, crean o producen algo. Esos son los autores. O la última frase diría, mañana habrá un debate sobre los derechos de autor en el siglo XXI. Es decir, el creador de esa obra, ¿no? Entonces, de obras literarias, por supuesto, y de cualquier cosa, el autor intelectual de un asesinato, por ejemplo, ¿no? El que dio la orden, el que tuvo la idea de ordenar esa muerte. Y el autor material es el que ejecuta, ¿verdad? Pero el autor intelectual se le dice a la persona que dio la orden, que creó, que tuvo esa idea. Y el autor material es el que ejecutó la orden del autor intelectual. ¿De acuerdo? Otro elemento muy importante que vamos a estar viendo todo el mes es el contexto. ¿Qué es el contexto? Es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. Entonces, a partir del contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. Vamos a poner un ejemplo. Si ustedes en este momento quisieran ser autoras de un texto literario, es decir, quisieran escribir una obra, ya sea van a elegir, por ejemplo, un género narrativo y como subgénero un cuento. Van a escribir un cuento, ¿no? Entonces van a elegir el tema, de qué vamos a hablar, del amor. El amor en tiempos de pandemia, por ejemplo, porque ese es nuestro contexto. Es decir, estamos en México, estamos en el año 2025, en el aspecto político, ahorita hay una gran efervescencia política, ¿verdad? Porque muchos años nos gobernó una gobierno de derecha, digamos, y actualmente nos gobierna un gobierno o un partido de izquierda, ¿no? Entonces hay una gran controversia, una gran lucha ahí política que es parte de nuestro contexto, es decir, el elemento político. En el momento histórico podría considerarse la pandemia, ¿no? Porque la pandemia fue un parteaguas a la historia no solo de nuestro país, sino a nivel mundial, por eso es pandemia. Si fuera nada más en México, sería una epidemia,
¿verdad? Pero esta epidemia, esta pandemia nos vino a dar en toda la torre en muchos aspectos, ¿están de acuerdo? En lo económico, en lo social, en en lo social, porque incluso ahora ya no seguimos sin saludarnos de besos, solamente el puñito, y ya nuestro comportamiento social es diferente, ¿no? Incluso seguimos comunicándonos a través de redes sociales, ya no es tanto la convivencia física, ¿no? Al menos no como antes. La parte económica, pues también se partió mucho la actividad, apenas empezamos como que a recuperar un poquito, ¿no? Abriendo negocios, etcétera, algunos consiguiendo trabajo. En la educación, bueno, nosotros afortunadamente estábamos dando clases en línea, pero muchos otros sistemas tuvieron que convertirse también al sistema virtual. Entonces, todos esos elementos, lo político, lo social, lo histórico, por supuesto que tiene que ver, impacta o o aporta una influencia a ustedes como escritoras si quisieran escribir un tema. Entonces, ese tema, por supuesto que lo van a escribir desde su perspectiva, desde su punto de vista, cómo ven ustedes actualmente el tema del amor en tiempos de pandemia. Un ejemplo, ese sería el contexto. Es decir, todos esos elementos que rodean a un hecho, ¿no? Es decir, si ustedes van a hablar de una pareja que se casó y tuvieron varios hijos, pero llegó la pandemia y desafortunadamente los 3 hijos por ser bueno, los niños no tuvieron mucha, ahí sí mucha preponderancia a morir, sino los adultos, ¿verdad? Sobre todo los enfermos de diabetes, de hipertensión, como que eran más vulnerables ese tipo de grupos ante el coronavirus, que fue el virus que causó esas enfermedades, ¿verdad? Entonces, por supuesto que todo esto tendría que ver para hablar del tema del amor. Ese sería el hecho y todo lo que rodea es lo que da, como consecuencia cómo se da el amor en estos tiempos, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. No sé si queda claro. Otro ejemplo, nosotros siempre tratamos de, si se dan cuenta en nuestras pláticas, en nuestras conversaciones, siempre tratamos de justificar por qué hacemos o no ciertas cosas, ¿no? Un ejemplo, llegan tarde a casa, ya muy tarde, no se habían comunicado con su mamá se enoja, llegan a casa y las manda a dormir sin cenar. ¿Por qué? Porque no conocía los elementos del contexto que rodea al hecho de llegar tarde, ¿no? ¿Y cuáles serían esos hechos? Bueno, a lo mejor, climático, ese esa circunstancia climática que se soltó la lluvia, se inundó la ciudad, se les acabó la pila, no pudieron comunicarse, no había transporte público, los taxis llenísimos, en fin, por muchas circunstancias de todo tipo, tecnológico, climático, de comunicación, de transporte, etcétera, no pudieron llegar, temprano a casa, pero además tampoco pudieron avisar que iban a llegar tarde. Entonces, todos esos hechos son determinantes para poder explicar. Si su mamá hubiera sabido previamente todos esos elementos que rodean al hecho, pues no hubiera problema, ¿no? Y, hubiera entendido y se hubiera preocupado menos, ¿no? Entonces, sí va quedando claro qué es el contexto, es decir, todos esos elementos que rodean a un hecho. En las obras literarias, por supuesto que se refiere al ambiente en el que se desarrolla una obra literaria, pero de manera externa, es decir, lo que vive el autor, un ejemplo, van a analizar a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? ¿Cuál es el contexto de la obra? Bueno, repito, es el mundo social y personal que vive el autor de una obra en la cual se ven reflejados los acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos. Es decir,
La autora, Sor Juana Inés, vivió por allá de 1690 y algo, fue en el momento que escribió su poema, Al que ingrato me deja busco amante, ¿no? Es el texto que van a leer. En ese entonces, en ese contexto, ustedes deben de investigar, porque eso no lo dice en la obra, ¿eh? Eso lo deben investigar, es algo que también como habilidad van a estar desarrollando. Investigar en Internet, en este caso, qué pasaba en México en el año 1690 y algo, que fue cuando se escribió esta obra. ¿Qué pasaba? ¿Cómo estaba México en el aspecto social, en el aspecto histórico, en el aspecto cultural? Esos tres elementos mínimos son los que deben reflejar en su respuesta, en su tablita de su actividad integradora 1, ¿de acuerdo? Para que sea realmente una respuesta correcta. Pero estamos hablando, ¿cómo vamos a determinar el contexto de la obra? Bueno, primero debemos investigar en qué lugar y en qué época histórica se escribió. Decíamos, en el caso de Sor Juana, pues fue en México el lugar y la época histórica era la época de la colonia. ¿Están de acuerdo? Es decir, México en ese entonces no era una nación, era una colonia de España, porque acuérdense que fuimos conquistados por los españoles y entonces era considerado el, el país como una colonia de España. Por eso se le llamaba Nueva España o la colonia, ¿no? Entonces, ese es el hecho histórico, que por supuesto fue un parteaguas también en la historia de México, de lo que ha venido siendo México hasta lo que hoy es hoy, México ya como un país, ¿no? Pero en aquel entonces, pues era la época de la colonia. ¿Y qué pasaba? ¿Qué movimiento literario había en esa época? ¿Qué costumbres y hábitos de la época había en ese entonces? Estoy hablando de la sociedad del que se desarrolló Sor Juana Inés, ¿de acuerdo? De la vida real, de la vida que vivió la autora. ¿Qué acontecimientos sociales y políticos relevantes había en ese momento? ¿Qué movimiento literario? Ese también es muy importante. Los movimientos literarios son formas de estudiar a la literatura de acuerdo a lo que pensaba la mayoría de autores en esa época. Es como una moda, como algo que decían, no, ahora vamos a escribir así, de esta forma. Pues sí, y todos escribían de un estilo, de una forma. Y después venía otra corriente o otro movimiento literario y que quitaba esa corriente y se ponía otra y decían, no, ya vamos a dejar esto, ahora vamos a escribir de esta manera. Y entonces escribían ya de otra manera. Entonces esos son los movimientos literarios. Eh, ¿Qué ideas religiosas o filosóficas? Porque a veces la religión, sobre todo en la época de la colonia, era muy importante, era como que parte del gobierno, o sea, también gobernaba el clero, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos elementos son importantes para ir reconociendo dentro de la obra, cuando ya leemos ahora sí la obra de la autora, vamos un poquito a entender por qué escribe de esa forma, por qué trata ese tema y qué tratamiento le da, qué visión del mundo tiene ella de acuerdo a la época que vivió. Ese es el contexto de la obra. Que no se confundan con el contenido de la obra. Ahí todavía no leemos la obra, ahí estamos tratando de indagar eh, quién era. Bueno, ya cuando queremos saber el contexto del autor, ahí ya es información del autor en específico, o sea, de su biografía. Eh, Para ello nos debemos preguntar si tenía un seudónimo, ¿no? Y ahí también investiguen bien cuáles son los nombres reales o completos de cada autor. En el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, tiene otros apellidos, otros nombres. Eh, Ahí es conocer datos del autor, es decir, hablar de su biografía, dónde nació, cuándo nació, quiénes fueron sus padres, eh, qué pasaba en el momento que, o sea, el autor, a qué movimiento literario lo clasificaban, ¿no? Eh, si tenía premios, reconocimientos, o por qué era considerado importante. En este caso, por eso van a conocer y a leer a estos tres autores que son como reconocidos a nivel mundial
como muy, muy importantes. Imagínense desde el siglo XVII, en el que escribió Sor Juana, cómo hasta ahora estamos analizándola, hablando de ella, reconociendo su obra, analizándola. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esta autora? ¿De acuerdo? Ver cómo era la cosmovisión de esa época en que ella escribía, para precisamente conocer su modo de pensar, su ideología, qué defendía ella. Si ustedes se dan cuenta, uno de los puntos que ella defiende, digamos, con su escritura, es precisamente el papel de la mujer. Le da esa gran importancia y reconocimiento a la mujer, a los indígenas, a los grupos vulnerables, a través de su obra. Es decir, son las preocupaciones y temas de su tiempo que refleja la autora a través de esta poesía de Al que ingrato me deja, busco amante, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que tengan bien claro cuál es el contexto de la autora, del autor, y cuál es el contexto de la obra, que no tiene que ver todavía con lo que estamos leyendo, lo que contiene la obra, porque ahí ya entraríamos en lo que es el fondo de la obra. El fondo y la forma son elementos de análisis de los textos literarios. ¿De qué se compone el fondo? De las ideas, de los pensamientos, las emociones y los problemas que el autor intenta comunicar. Y vamos a ver a través de qué elementos se vale para hablar de estas ideas, de estos pensamientos. En cambio, la forma es la manera en que está escrita la obra, así como su división o estructura. Para determinar cuál es la forma de un texto, vamos a preguntarnos cómo está escrito, en verso o en prosa, en lenguaje cotidiano o en lenguaje artístico. ¿En qué género está escrito? ¿En narrativo, lírico o dramático? ¿Qué otra cosa podemos preguntar? ¿En qué idioma está escrito? ¿En español, inglés, francés, italiano? Y eso es la forma que le da el autor para describir el fondo, es decir, sus ideas, sus pensamientos. ¿De acuerdo? También puede elegir escribirlo en verso o en prosa, en lenguaje culto, coloquial, poético. Esos elementos técnicos que pudiéramos decir son eh, lo que elige el autor, esos recursos estilísticos para elaborar su obra. ¿Y qué es lo que va a escribir? Lo que escribe, o sea, sus ideas, sus pensamientos, sus preocupaciones, es el fondo. Entonces, cuando ya leemos la obra, ahora sí podemos entender cuál es el tema. El tema es de qué trata la obra, pero la idea principal, y esa se expresa en palabras breves, muy breves, a veces hasta en una o dos palabras, podemos definir el tema. En cambio, el argumento, ahí sí es el resumen o síntesis de la obra. Y para saber debemos preguntarnos, ¿qué sucede en la obra? ¿Qué sucede con el rey burgués? ¿Cuál es la historia del rey burgués? De manera breve, sintética, sin tanto detalle, pero sí explicar de qué trata la obra. No tanto una explicación o análisis de lo que uno interpreta, no, sino tal cual se dan los hechos, ¿no? ¿De qué trata la obra? Por ejemplo, Caperucita y el lobo. ¿De qué trata la historia? Bueno, es la historia de una niña que al trasladarse a la casa de la abuela se encuentra con un lobo, el cual se disfraza de la abuela y pretende engañar a la niña para comerse a la abuela, ¿no? Eso es contar de manera breve de qué trata la obra. Ya para meternos en el fondo, en el análisis de saber qué representaba la niña, qué representaba el lobo y la abuela. Ah, bueno, ahí ya nos metemos así a analizar, a interpretar, a encontrarle una explicación. Pero el argumento es solamente decir de qué trata la obra y punto. ¿De acuerdo? De manera breve, es una síntesis y sin tanto detalle. En cambio, el tema a veces se expresa de una o dos palabras, ¿no? Por ejemplo, el amor y el desamor. O los grandes temas de los que
siempre expresan los autores son la paz, la guerra, la violencia, el, el amor, el desamor, ¿no? Los valores, etcétera. Entonces podemos ahí mencionar brevemente el tema. La acción son los diferentes hechos que suceden en una obra. Se agrupan en 3 momentos: exposición, nudo y desenlace, o inicio, desarrollo y desenlace. Ahí es explicar qué pasaba en la verdad sospechosa, ¿no? Bueno, primero, pues don García que llega y conoce a Jacinta. En el desarrollo, todas esas esos argüendes que hace, esas mentiras que hace para lograr su propósito, y el desenlace en qué terminó la obra, y todo por mentiroso, ¿verdad? Es decir, explicar brevemente estas acciones que suceden. Una cosa en el inicio, otra cosa en el desarrollo y cómo concluye la obra. El tiempo es la duración en la que se presentan los hechos. Puede ser objetivo o cronológico. Es decir, objetivo o cronológico es cuando se expresa claramente las horas, los días, los meses, los años, ¿no? Cronológico, o sea, de inicio a fin se van presentando los hechos o las acciones. Ahora, no es que a veces en la obra no lo dice, sino que nosotros lo deducimos o lo inferimos por los, por los tips o por los elementos que vamos viendo. Por ejemplo, en El Rey Burgués nos dice em, que el poeta llegó y después el rey lo olvidó ahí en el jardín dando vueltas a la manivela de una caja musical hasta que murió de frío y hambre. ¿Qué podemos deducir ahí? Pues que llegó el invierno, ¿no? Entonces, desde que llegó al palacio hasta que murió, los hechos se dan de manera cronológica. No es que lo diga, sino lo deducimos por lo que menciona, por las descripciones que hace el paisaje o de las acciones de los personajes, ¿no? Entonces, morir de frío, morir congelado, pues quiere decir que era invierno, ¿no? Pero fue de primavera a invierno. Entonces podemos deducir que el tiempo es cronológico y que se dieron los hechos de principio a fin. En cambio, cuando el tiempo transcurre en la mente de un personaje, es decir, cuando lo está recordando, lo está reflexionando y está expresando, ay, cuando yo era jovencita, ¿no? En aquella época, ay, cómo me iba a los bailes y me divertía. Ay, no, ahora en cambio, no, pues ya no aguanto un baile, no aguanto nada. Estoy recordando, estoy reflexionando lo que hice en aquellos ayeres, ¿no? Entonces ahí el tiempo sería subjetivo o psicológico, ¿de acuerdo? El espacio es el lugar físico o em, físico donde se llevan a cabo los sucesos de la obra. Para ello podemos preguntar dónde se desarrolla la obra. Es decir, de acuerdo a lo que menciona la descripción de lo que se observa, ¿no? Por ejemplo, el jardín, en el jardín había árboles, había este, esculturas, había animales exóticos, estás narrando un jardín, ¿no? Entonces ahí, o sea, está describiendo un jardín, pues ahí se están llevando a cabo las acciones, si es que ahí lo menciona. Si son varios lugares, pues se mencionan varios lugares, ¿de acuerdo? Pero cuando es un pensamiento, cuando el personaje está recordando, está expresando, ¿dónde se está llevando? ¿En qué espacio? Pues en su mente, en su recuerdo, ¿están de acuerdo? En su reflexión. ¿Y dónde se da la reflexión? Pues en la mente del personaje. Ahora, ¿quiénes son los personajes? Quienes realizan las acciones dentro de la obra, ¿no? Entonces, a veces hay un solo personaje y es un personaje narrador, es decir, él mismo explica y narra a la vez lo que hace o lo que hizo o lo que recuerda. Y sobre todo en poesía se le llama de otra manera. Lo que es el narrador en los textos narrativos o las obras de teatro
En poesía se le llama de otra manera. Les pido que ahí investiguen en el recurso de plataforma que se llama Poesía y Lírica, ¿de acuerdo? Ahí viene claramente cómo se le llama en poesía a, al personaje que digamos que narra las acciones, ¿de acuerdo? Las habilidades a desarrollar, ya les decía, van a leer mucho de manera exploratoria y analítica. Van a hacerse hábiles en la búsqueda de información en Internet, van a hacerse hábiles en parafrasear cuando utilizan una información de otros textos, que quiere decir explicar con sus palabras lo que entendieron, y también van a saber utilizar citas textuales y sobre todo a referenciar sus fuentes conforme al manual de citación de normas APA, que es la que usamos en la comunidad de prepa en línea, ¿de acuerdo? Entonces, ahí en recursos de plataforma tienen precisamente ese manual. Les pido que lo consulten a partir de la página 7. Ahí van a ver cómo se referencia un texto impreso, un texto digital, cómo se referencia un video de YouTube o imágenes, ¿de acuerdo? En la actividad integradora es muy importante que aquí precisamente se llama análisis de texto literario. Es donde ya ustedes se van a meter a identificar, decíamos, el contexto, tanto histórico y social y cultural en el que se produce una obra. Ahí son 3 elementos, chicos. Hay mucho más, el político, religioso, bélico, lo más importante que ustedes consideren, pero sobre todo histórico, social y cultural. Son 3 elementos que deben mencionar que había en la colonia. Por ejemplo, hablando del caso de Sor Juana Inés, ¿qué aspecto histórico había? ¿Qué aspecto social? Es decir, cómo se comportaba la sociedad, qué valores permeaban la educación de la gente. Por ejemplo, las mujeres que no se les permitía estudiar en la universidad, ¿no? Ese es un hecho social importante que se daba en ese momento, en esa colonia, y cultural en el que se produce una obra. Y cómo esto es lo que van a analizar, cómo influye este contexto en la elaboración de la obra y la idea que el autor intenta transmitir, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el análisis, es decir, al final de que ustedes investiguen y aporten todos los datos de su tablita comparativa, ahí es donde ustedes van a obtener todas. Si ustedes contestan bien sus cuadros, es decir, desde el contexto de la obra, contexto del autor, el tema, el argumento, la intención del autor, si contestan bien cuál es el tiempo, el espacio, las acciones, los personajes de cada obra, van a tener material suficiente para poder responder las últimas preguntas de su actividad 3, donde tienen que expresar cómo se contrasta la vida de los autores con lo que escriben, ¿de acuerdo? ¿Por qué escriben de esa manera? Ya que los textos literarios son una manifestación artística y nos permite acercarnos a otras visiones del mundo y formas de ver la vida. Eso es lo que van a encontrar. Es decir, nos permite comprender las formas de pensar y de interpretar la realidad que nos rodea. Es decir, cómo ven los autores esa realidad que ellos vivieron, cómo la reflejan a través de su obra. Entonces, es importantísimo que aparte de que disfruten el texto, cuando lo lean, ustedes reflexionen sobre el contexto de la obra y el contexto del autor para que puedan comprender mejor el sentido del texto, qué es lo que posiblemente querían transmitir y así ampliar la visión del mundo de cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces van a decir, esto pasaba en esta época, con razón, pues ahora por eso estamos así, por eso tenemos estas situaciones, por eso, o ya no, ya ha cambiado mucho, ¿no? Sin embargo, todavía hay ciertas situaciones que todavía se ven en nuestra época. Claro, ya el contexto es diferente, pero las situaciones todavía se siguen
presentando. El propósito es que ustedes contrasten la forma de ver la vida con la de los 3 textos que van a leer, mediante el análisis de sus características y particularidades. Es decir, van a identificar el género literario, el contexto en el que fueron producidos y la intención comunicativa del autor. Es decir, a, a pesar de ese lenguaje literario, exótico, etcétera, ¿qué es lo que pretendían dar a conocer los autores? ¿Qué problema social fuerte nos estaban dando a conocer, a pesar de ser una obra eh, expresada con un lenguaje literario? ¿De acuerdo? Entonces, para lograr un análisis preciso de sus 3 textos literarios, es importante que tengan bien claras estas cosas. Identificar el género literario. Acuérdense, el género y el subgénero es diferente. O si mencionan el subgénero, deben mencionar también a qué género pertenece, ¿no? Por decir, este es un cuento que pertenece al género narrativo, ¿ok? Entonces ahí estamos mencionando las 2 cosas. O de preferencia nada más el género lírico, narrativo o dramático, ¿de acuerdo? Conocer el contexto histórico, social y cultural en el que se produjo la obra. Para ello deben de poner en su navegador qué pasaba en, por ejemplo, el otro autor, ¿cómo se llama? Rubén Darío. ¿Qué pasaba en Nicaragua? Porque él era nicaragüense y en el momento que escribió la obra se encontraba viviendo en tal lado. Bueno, ¿qué pasaba en esa época en que él escribió la obra, en el aspecto histórico, social y cultural, para poder entender por qué el autor escribía de esa manera? ¿Qué es lo que criticaba él en su obra? ¿Qué es lo que quería como intención comunicativa darnos a conocer con el rey burgués? ¿De acuerdo? Y conocer la ideología del autor, su espacio geográfico y su visión del mundo. Eso es lo que se intenta hacer con esta actividad, que ustedes conozcan cuál era la ideología del autor. En este caso decía Sor Juana, pues defendía el papel de la mujer. ¿Por qué? Ahí ustedes van a investigar cómo vivió ella su situación social que la hizo pretender mejor o preferir ser monja que ser casada, porque no había de otra, o sea, para las mujeres no había más que 2 opciones, casarse o ser monja. Recuerden que incluso ahora como frases decimos, ay, ya cásate, ¿no? O ya vete de monja, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la época de la colonia era lo único que había para las mujeres. Entonces, era su ideología defender el papel de la mujer, ¿no? Su espacio geográfico, qué pasaba en ese mundo en el que se desarrollaban y por lo tanto, qué visión del mundo tenían, cómo nos expresaron a través de sus textos esas visiones que tenían. Y van a comparar entre ellos, entre cada uno, a pesar de coincidir en el siglo o no. Por ejemplo, Rubén Darío era del siglo XIX y Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana, pues eran del siglo XVII. Entonces, van a contrastar esas diferencias de esas formas de escribir de cada uno de los autores, ¿de acuerdo? Ya como recomendaciones generales es que lean correctamente cada pregunta antes de contestar, porque por eso les decía, en el contexto del autor pide por lo menos 3 elementos, el histórico, el social y el cultural. Si ustedes nada más narran uno y ponen, era la época de la colonia, ahí solamente están expresando un elemento, un factor que es histórico, ¿no? Faltarían 2 factores, porque si no ahí sería media respuesta, ¿de acuerdo? Deben responder cada pregunta con la extensión de escritura solicitada. Si pide mínimo 3 líneas, mínimo 3 líneas. Una línea a veces no es una respuesta completa o justificada, ¿de acuerdo? Escriban siempre utilizando un lenguaje formal, evitando utilizar muletillas como bueno, pues, o sea, ¿de acuerdo? Traten de ser más
formales cada vez más en su redacción. Deben revisar su actividad dos o tres veces antes de enviarla, procurando corregir ortografía y redacción, ya que las oraciones y párrafos las deben iniciar con mayúscula, así como nombres propios y apellidos van con mayúscula. Cuidar el formato de su texto. Por favor, bajen el documento de Word tal cual. Contesten dentro de los recuadros naranjas y traten de utilizar el tipo de letra Arial, tamaño 12, negritas y cursivas solamente para resaltar algún concepto o alguna palabra. ¿De acuerdo? Y algo muy importante, no escriban con mayúsculas todo un párrafo o todo un texto. Eso es una falta de etiqueta, significa gritar. ¿De acuerdo? Entonces, solamente en títulos, por ejemplo aquí, recomendaciones, está con mayúsculas. Pero de ahí en fuera todo lo demás en mayúsculas y minúsculas. Y después de cada párrafo tratan de dejar un espacio para darle mayor imagen y claridad en la lectura. ¿De acuerdo? Y también algo muy importante que les quiero recomendar es que en su documento de Word coloquen su nombre, la fecha, su grupo, el nombre de su asesora virtual y el nombre de la actividad. Si quieren agregar una portada así bonita con algún diseño como de educación o de prepa en línea o algún dibujo, como gusten, es válido. No es motivo de calificación, solamente es de presentar un trabajo al que ustedes le otorguen su crédito, su autoría, ¿de acuerdo? Es decir, defiendan su trabajo a través de colocarle sus datos, por favor. ¿Preguntas y comentarios? ¿Ninguna? No, de mi parte Bueno, está pues todo muy bien, gracias. muy bien. En el momento que estén realizando su actividad, si les surge alguna duda, por favor, inmediatamente pregúntenme al mensajero y con todo gusto les a responder, a darle alguna explicación y aportar algún material que les pueda servir para mayor claridad sobre esa respuesta, esa pregunta. Y también comentarles que, bueno, ya como conclusión vimos hoy qué es la literatura, qué es un texto literario, para qué nos sirve, cuál es la intención del lenguaje literario, en qué se clasifica la literatura, ¿no? En 3 géneros: lírico, narrativo y dramático, y sobre todo vimos los elementos del fondo y la forma. Entonces, ya para cerrar, si no tienen alguna pregunta, pueden responderme, ¿qué es literatura? Y ya con mayor precisión, ya nos había comentado su compañera que literatura es un arte, ¿verdad? Que se expresa de manera oral o escrita. Entonces, ahora con mayor precisión o mayor convencimiento de ustedes, ¿qué es literatura? Para que vayamos teniendo estos conceptos homogéneos, es decir, hablar el mismo idioma. Yo, si quiere yo asesora. Sí, pues en este caso ya con la explicación que usted nos dio, pues la literatura es donde expresan ya sea los autores, bueno, en este caso los autores, pues con sentimiento, con emoción, pueden ser textos escritos orales donde nos expresan sus emociones, donde sus vivencias y de esa forma nosotros conocer un poco la historia de ese autor. Así es, o historias que ellos se inventan, ¿no? La literatura siempre va a Sí. partir de un hecho real, aunque también va a contener elementos de su creatividad, de su imaginación, que muchas veces salen ya de lo normal, pero eso lo vamos a ampliar ya en la semana 2, con el elemento de la Ujú. ficción. Vamos a ver qué es
Pero en este momento, nada más con que nos quede claro que vamos a realizar un análisis literario tratando de conocer cuáles son esas partes o particularidades que contiene cada uno, por eso son tres. Vamos a ver qué diferencias encontramos en cada uno, tanto en sus expresiones como en las preocupaciones o problemas sociales que nos ofrecen, ¿no? Esas visiones, ¿cómo ven ellos esa realidad? ¿Qué es lo que critican de esa realidad que vivieron y cómo nos la ofrecen, ¿no? ¿Bajo qué tipo de lenguaje, qué tipo de problemas, qué es lo que critican ellos? ¿Qué es lo que les parece bien o les parece mal? Por este lado, dice Esther, son lecturas que tienen como propósito causar sentimientos en el lector, así es. Es decir, son subjetivos, en efecto. Se clasifican en varios géneros y su contexto tiene que ver con el tiempo en el que viven autores. Así es. Muy bien, para que no confundan, porque a veces en la respuesta dicen, ¿cuál es el contexto de la obra? Y dicen, Sor Juana Inés trata de expresar que se enamoró de un hombre que no la quería. A ver, eso ya estaríamos hablando del fondo de la obra, ¿de acuerdo? El tema, del argumento, de todos los elementos del fondo. Pero el contexto de la obra, es decir, lo que vivió el autor en el momento que se escribió la obra, ese es el contexto. Es decir, qué pasaba en la sociedad en el momento que se escribió la obra, qué valores permeaban a esa sociedad, qué movimiento literario había, qué cultura, qué no solo, a veces no solamente en la literatura, sino en otro tipo de artes, como la música, la fotografía, el cine, la pintura, el grabado, la arquitectura, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver como parte de un contexto. Bien. Dice Wendy, es el arte de contar historias o expresar sentimientos usando palabras y complementaríamos de manera artística, es decir, con un lenguaje literario, lenguaje subjetivo, como diría Esther, en el que va a provocarnos siempre sentimientos e emociones. Muy bien, ya tiene su punto, muchas gracias. Y estamos el próximo espacio abierto, que va a ser el viernes también a las 9, a las 8 de la noche. Ahí lo que vamos a ver es el lenguaje literario. Yo también les pido, por favor, lean sus recursos o cualquier otra fuente para que tengan ya una idea de qué es el lenguaje literario, cómo está compuesto, cuál es el lenguaje connotativo, el lenguaje denotativo, y cómo se diferencia del lenguaje cotidiano, porque lo van a desarrollar en su actividad integradora 2, que tiene que ver precisamente con el lenguaje literario. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche, a menos que propongan otro horario en este momento. Lo dejamos No, así. yo de mi parte está súper bien este horario porque, por ejemplo, las sesiones de los ADC es a las 12:30 y yo, mis hijos salen a la 1 de la escuela. Entonces entro un rato, voy, regreso, pero sí ya me perdí parte de la clase. Aunque la ve uno grabada, pero pues ya no es lo mismo porque ya no participa uno. O la duda que te surge en el momento, pues no la puedes preguntar. Entonces yo por mi parte este horario está bien. Perfecto. Entonces lo dejamos a las 8 y nos vemos entonces el próximo viernes. Les agradezco mucho su paciencia. Disculpen, ya me pasé el tiempo, pero era para que quedara claro todo. Y nos estamos viendo. Muchas gracias, Luisa Fernanda, Wendy Stephanie, Esther Arizaí, y creo que nada más, ¿verdad? Sí, gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Esté muy bien. Y Wendy, muchas gracias. Hasta luego.